nuestros corazones. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Damos la bienvenida a nuestra hermana Josefina, que ha vuelto. Y igualmente a aquellas personas que nos visitan, damos la bienvenida. Sean todos bienvenidos. Vamos a ponernos en pie porque creo que es de honor recibir al Señor con nuestras manos alzadas, dando gracias primeramente por habernos traído a este lugar. Amén. Sí, Padre amado, queremos darte toda la gloria y toda la honra en esta tarde, Señor. Queremos poner un corazón dispuesto a escuchar tu dulce voz, Señor. Que esa sea nuestra intención en esta tarde, de escucharte, de buscar tu presencia y de obedecerte, Padre, sobre todas las cosas. Te pido que seas tú quien dirijas cada una de las cosas que se harán aquí en este día, la alabanza, Señor, el mensaje, la Santa Cena, la clase de los niños, Señor, que tú te manifiestes en espíritu y en verdad en nuestras vidas. Muévete en nosotros, Señor.
Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a tener una lectura en Proverbios del capítulo 2, versículos 6 y 8. Dice así la palabra del Señor. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener un momento de alabanza y les pido que lo hagamos de corazón, sintiendo cada palabra. En este momento le envío saludos al pastor Pedro Idorle, que recuerdo que el pastor decía, cuidado con lo que cantan, porque estén atentos a la letra, a las cosas que están pronunciando. Y creo en el orden, vi las canciones y digo, wow, Señor, digo sí a tu voluntad, creo que es una, y tenemos que estar dispuestos a que lo que cantemos sea una realidad en nuestras vidas. Amén. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos acepte y nos ame? Hablando con un musulmán en el desayuno solidario, me decía que él tenía que hacer tantas cosas para ser merecedor del cielo. Y yo le dije, mira, te digo que mi religión, la mía, ¿me estás escuchando bien? La mía no me hace merecedora del cielo, no me salva. Me salva y yo tengo valor en quien he creído. Dios es el que me da valor, Jesús es el que me da valor. Y solo cuando tenemos y reconocemos ese valor que Dios nos ha dado, es cuando somos capaces de dar ese amor a los demás y de poder servir a los demás libremente. Así que, ¿quién somos? Somos hijos del gran Rey. Soy yo para que el gran Rey me acepte así. Me encontró en mi perdición su amor por
Santo, aquí estamos delante de tu presencia y queremos darte las gracias porque somos quienes somos por ti, Señor. Y queremos ofrecerte nuestras vidas porque es lo único que podemos ofrecerte para que tú las uses como tú quieras, según tu voluntad, Padre. Decimos y queremos decirte sí a tu voluntad. Eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción. Soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré, y a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. Mi confianza está puesta en ti, en cada paso tú estás ahí. Autor y consumador de mi fe, eres para mí. Solo en ti puedo descansar, nada me robará la paz. Mi mirada está fija en ti, no se desviará. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. Me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. Y como decimos sí a la voluntad del Señor y tenemos valor por lo que Él es en nuestras vidas, también le pedimos que Él nos use y que Él nos dé dones. Y Él ha prometido que al menos un don le da a cada uno. Así que imagínense qué rica podría ser esta iglesia. Quien pide se le dará, quien busca
puerta se le abrirá. Un padre da a sus hijos lo que necesitan, con más razón darás tu espíritu. Padre, te doy gracias, por tus dones vivimos, y todo lo que tenemos viene solo de ti. Padre, te alabo, siempre estás a mi lado, nunca dejas a tus hijos, qué bueno eres para mí. Quien pide se le dará, quien busca encontrará, quien llama a la puerta se le abrirá. Un padre da a sus hijos lo que necesitan, con más razón darás tu espíritu. Padre, te doy gracias, por tus dones vivimos, y todo lo que tenemos viene solo de ti. Padre, te alabo, siempre estás a mi lado, nunca dejas a tus hijos, qué bueno eres para mí. Mucho más das tú, mucho más das tú, mucho más das tú, tu espíritu. Padre, te doy gracias, por tus dones vivimos, y todo lo que tenemos viene solo de ti. Padre, te alabo, siempre estás a mi lado, nunca dejas a tus hijos, qué bueno eres para mí, qué bueno eres para mí, qué bueno eres para mí. Alegre, muy alegre, alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre, alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Él es el Dios de mi salvación, Él es Señor de toda la creación. Es grande en justicia y eterno en su verdad, me alegraré en su fidelidad. Alegre, muy alegre, alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre, alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Podemos ir buscando una cita bíblica que la va a tener mi hermana María, y es en Hechos 6 del 1 al 7, la va a tener mi hermana María. Buenas tardes. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gracias, mi hermana. Ahora vamos a escuchar nuestro mensaje que nos tiene el Señor a través de nuestro pastor, una iglesia preparada para servir. Oramos por él. Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente, Señor, del privilegio que tú les das, en este caso, Señor, al pastor, de llevar tu palabra, Señor. Prepara tú los corazones, la mente, Señor, quita toda distracción, quita todo aquello que impide, Señor, que podamos tener esa compenetración, esa dirección hacia ti, Señor. Te pido que tú hables a través de él, Señor, y no solamente a los que están aquí presentes, sino a los que están por YouTube, Señor. Habla tú a las vidas y sé tú llegando a los corazones de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues buenas tardes de nuevo y como saben estamos haciendo una serie estoy haciendo yo una serie de predicaciones en el libro de Hechos. Y a medida que estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, siempre, no sé si se han dado cuenta, hay 2 temas paralelos que resaltan y salen continuamente. El primer tema está relacionado con la obra poderosa del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en las vidas de su pueblo. Y el segundo, el constante ataque del enemigo contra la iglesia. Hemos visto hasta qué punto cómo el enemigo ha querido desalentar a la iglesia en capítulos anteriores usando el Sanedrín. Si recuerdan bien, el Sanedrín, ese tribunal de gente religiosa judía que amenazó y metió en prisión a los apóstoles. Y esto, en cambio, más que amedrentarles, hizo que la iglesia fuera más valiente, hizo que la iglesia orase por más valor. ¿Recuerdan? Oraban para que Dios les diera valor, les diera denuedo, les diera valentía. Y ese denuedo, ese valor santo que pedían los apóstoles y la iglesia para sí misma, Dios se la dio. Después, Satanás, como vio que por ahí no les podía pillar, trató de infiltrarse en la iglesia con la mentira dentro de la iglesia por medio de Ananías y Zafira. Si recuerdan esa predicación, Ananías y Zafira no habían robado en sí mismo dinero de la iglesia, pero sí habían mentido sobre una cantidad que habían ofrendado. Habían dicho que habían dado toda la parte de la venta que habían hecho, pero no era verdad. Y era una mentira. Y la mentira no agrada a Dios. Pedro reconoció de inmediato el engaño y Dios hizo que esa pareja muriera de inmediato antes que pudieran infectar, que pudieran hacer algún daño a la iglesia que estaba empezando a nacer. Y en este pasaje veremos otro intento por parte de Satanás, por parte del enemigo, de destruir a la iglesia. Vamos a leer el primer versículo que se encuentra aquí en la pantalla. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos, dicen aquí en mi versión. Vemos cómo la obra de Dios progresaba de manera rápida en Jerusalén. Y progresaba porque estaban predicando la palabra de Dios. No progresaba porque fueran gente muy guapa o muy especial o hicieran unos programas evangelísticos muy espectaculares. Progresaba porque era gente, como voy a explicar más adelante, llena del Espíritu Santo que predicaba la palabra de Dios. En el versículo 1 nos resalta que el número de discípulos iba en constante crecimiento. Más y más individuos iban conociendo al Señor Jesús y lo iban reconociendo como Salvador. Y este rápido crecimiento puso presión sobre los líderes de la iglesia. Con el crecimiento en el número,
más o menos más de 5.000, si recuerdan la última predicación, 5.000 personas, son bastantes personas. Vino también el incremento en el trabajo a la hora de distribuir los alimentos a los necesitados, porque era algo diario que hacía falta hacer, porque había crecido tanto la iglesia, entre peregrinos, gente que había ido a Jerusalén, que esa gente necesitaba ser atendida. Y aquí una puerta abierta para que Satanás interrumpiera y entorpeciera la obra del Espíritu Santo. El incremento de la carga en el trabajo de esos discípulos, de esos apóstoles, que recuerdan que eran 12, eran solo 12 personas para atender a 5.000. Haz el cálculo rápido y toca unos cuantos por cabeza. El incremento de la carga de trabajo significaba que los apóstoles tenían que sacar más cantidad de tiempo para ayudar en este asunto a la distribución de los alimentos. Y aunque este era un asunto muy importante, hacía que los apóstoles se alejaran de su llamado espiritual principal, que no era otro que la predicación de la palabra y el discipulado de la nueva iglesia. Esa predicación no podía quedarse solo en predicación, sino tenía que luego crecer. ¿Cómo crece la predicación? ¿Cómo crece alguien que se convierte de nuevo? Leyendo la Biblia, aprendiendo cada vez más de ella, preguntándose cosas, preguntándole al pastor o a los ancianos, a los diáconos, a gente que sepa un poco más que tú y creciendo en el conocimiento de Jesús. Si tú cuando conoces a Jesús no creces en Él, no te autoengañes, no te vas a estancar, vas a retroceder. El cristiano no se estanca. El cristiano o crece o mengua. O crece o mengua. Y mengua hasta desaparecer. A veces incluso hasta perder la fe. Entonces tienes que crecer constantemente. Y los apóstoles, los discípulos lo sabían. Ya llenándoles su tiempo con muchas otras obras buenas, otras muy buenas actividades, como era el repartimiento de los alimentos, Satanás podría distraer a los apóstoles de la tarea para la cual Dios les había llamado. Esta palabra la voy a repetir mucho en la predicación, llamado, llamado. Ahora les pregunto y les invito a pensar como iglesia, ¿cuántas veces creen que ha usado Satanás esa táctica en nuestros días con nuestra iglesia? ¿Cuántos pastores se han involucrado activamente con las mejores intenciones en muchas actividades de la iglesia que no encuentran el tiempo para desarrollar los dones que Dios les ha dado y el llamado al que Dios les ha llamado? Esta predicación, como van a ver, siempre suelo predicar para ustedes, hoy voy a predicar también para mí. Me lo van a permitir, pero también voy a predicar mucho para ustedes, porque va muy dirigido hacia todos los que nos llamamos hijos de Dios y discípulos de Cristo. No se sorprendan de que Satanás les llene su agenda de cosas por hacer, cosas muy buenas, cosas necesarias, pero que les distraerán de su verdadero llamado. Les van a distraer de su verdadero llamado, todas esas cosas que tienen que hacer en el día a día. Y ahora hablo de pastores, hablo de mí, pero también hablo, como digo, de cualquier seguidor de Cristo, de cualquier que se llama cristiano. Hablo de todos ustedes. Leemos el versículo 2 y dice así: Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Observemos aquí que los apóstoles no se dejaron hacer caer en la trampa. En el versículo 2 que acabamos de leer, le recuerdan a la iglesia que no estaba bien. Cuando dice que no es justo, decían que no era correcto. No era correcto no para ellos, sino para Dios. No era correcto delante de Dios que ellos dejaran de hacer, que ellos abandonasen el ministerio de la palabra para ocuparse de servir las mesas. Y quiero hacer un hincapié aquí, y un énfasis muy claro, y quiero que me escuchen bien. No estaban diciendo que servir las mesas no fuera algo digno, dignísimo de ellos, por supuesto que sí. Sería muy fácil leer esto como si los apóstoles estuvieran diciendo: somos demasiado grandes, somos demasiado importantes, somos demasiado buenos para servir mesas. Después de todo, somos apóstoles. Yo he servido mesas muchos años de mi vida. La universidad me la pagué detrás de una barra y sirviendo mesas. Estoy muy orgulloso de ello. Y no es por nada, pero era muy bueno en mi trabajo. Y se me daba muy bien. Entonces, no se me caen los anillos por nada. Y a nadie de ustedes se le tiene que caer los anillos por nada. Porque todo trabajo que hagas para el Señor es digno, y digno de honor, y digno de gloria. Porque no lo haces para mí, ni para ti, ni para nadie. Lo haces para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dijeron: escojamos a 7 siervos que puedan hacer eso,
Pero no decían, mientras nosotros nos dedicamos a la tremenda obra espiritual de oración y de predicar la palabra. No estaban diciendo eso los apóstoles. Si lees esto de esta forma, lo has leído incorrectamente toda tu vida, lo has entendido, no has entendido nada, porque esto no es lo que hicieron. Acuérdate de que estos apóstoles habían estado en el aposento alto con el Señor Jesús. Le habían visto despojarse de sus vestiduras, ceñirse con una... lavó los pies a sus discípulos. El que te dirige en la iglesia tiene que ser como el que sirve. Tiene que ser, además de un líder, un siervo. Y si no es un líder siervo, no es un buen líder. Puede ser un buen líder humano, pero no es un líder espiritual. No es un líder a los ojos de Jesús, el modelo de nuestro Señor Jesús. No estaban en ningún sentido degradando el ministerio de servir mesas. Hicieron esta decisión basado en una variedad de dones espirituales de los que vamos a hablar hoy. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de la forma en que la iglesia primitiva asignaba las tareas basadas en la distribución de los dones que había dado el Espíritu Santo. Lo maravilloso de esta iglesia es que eran muy conscientes de que el Espíritu Santo estaba al mando. El Espíritu Santo estaba al mando. Eran muy conscientes de que el Señor Jesús mismo, por medio del Espíritu, era la cabeza de la iglesia, la que dirigía toda la operación, la que dirigía toda la misión de la iglesia. Y Jesús desde la cabeza estaba distribuyendo dones por medio del Espíritu Santo, dando ciertos ministerios a varios individuos y mandándoles a servir, llamándoles y guiándoles. Y a través de todo el libro de Hechos vamos a ver la tremenda manifestación de la dirección del Espíritu Santo. Los apóstoles entendieron que su don era el de liderar y de enseñar la palabra a la iglesia. Habían de poner los cimientos de la iglesia, tenían que poner el fundamento en el que se iba a basar la iglesia, porque les había sido dado a los apóstoles esa tarea, la de poner ese fundamento. Y el fundamento no era otro que las Escrituras, la palabra de Dios. Es en las Escrituras que la iglesia descansa. Es en las Escrituras donde la iglesia crece. Es en las Escrituras donde la iglesia evangeliza. Es en las Escrituras donde la gente conoce a Jesús, se da cuenta de quién es y se plantea decisiones vitales. Nadie ha tomado una decisión vital por Jesús por una charla maravillosa con el mejor de los pastores. Nadie ha tomado una decisión vital por Jesús, genuina y verdadera, por un programa de televisión maravilloso cristiano. La ha tomado porque en ese programa maravilloso de televisión o en esa charla maravillosa con el pastor ha habido palabra de Dios. Y esa palabra de Dios ha retado a esa persona, la ha desafiado, la ha desnudado y la ha hecho ver que necesitaba a Dios en su vida, más que a cualquier otra cosa. Pero la palabra es el fundamento. Si tiene cualquier otro fundamento la iglesia, para empezar, no es iglesia y no va a crecer. O va a crecer, pero va a crecer mal. Se va a derrumbar, se va a caer en sí misma. Pero si la edificamos en la roca, que es Cristo y que es su palabra, esa iglesia va a crecer. En el momento que la iglesia se desvía de las Escrituras, pierde su fuerza, pierde su luz y pierde su entendimiento, el por qué ser, el por qué estar y su habilidad de operar. Cuando la iglesia ha descansado sobre el fundamento puesto por los apóstoles, la iglesia ha sentido que tiene fuerza, tiene poder y tiene gracia. No gracia de hacer gracia, sino gracia de gracia divina. Lo que querían decir era que Dios les había dado un llamado específico. Dios les había dado el don de ministrar con la predicación de la palabra de Dios. Tenían que responder ante Dios por el uso de sus dones. Y eso es algo que también nos debería hacer pensar a nosotros. ¿Qué dones tenemos? No sé si lo has pensado alguna vez. ¿Qué dones tienes? Como dijo Susana en la alabanza, dice la palabra que al menos tienes uno. Y Dios no miente. Dios no es mentiroso. Dios dice la verdad. Si Dios dice que tienes al menos un don, lo tienes. A lo mejor te han engañado, te han dicho que no vales para nada, te han dicho que eres un bueno para nada, te han dicho que no sirves para nada, pero es mentira, es mentira. ¿Sabes quién dice esa mentira? El enemigo, Satanás, que te quiere bloquear, te quiere parar, te quiere frenar, te quiere apartar de Dios, te quiere apartar del llamado que Dios tiene para ti. Y no tienes ni idea de cuál es ese llamado hasta que te dejes usar por Él, hasta que abras tu corazón, abras tu vida y le dejes a Él gobernar. Eso es lo que hice yo un día, cuando Él me llamó a servirle. Y mira hasta dónde me ha traído. Yo sabía que era peligroso abrir esa puerta, pero era maravilloso también. Y no me arrepiento de haberlo hecho, porque quién sabe dónde estaría ahora si no fuera por su gracia y por su amor. Este principio se nos hace muy importante para nosotros hoy. Sobran las oportunidades que tenemos para servir al Señor. De verdad que sobran. A lo mejor piensas, bueno, Josué, pero yo es que no tengo dones espectaculares, yo no sé tocar ningún instrumento, yo no sé predicar, yo no soy un hombre o mujer de palabras, no tengo dones, pero sí que los tienes.
Hay multitud de oportunidades. Simplemente a veces no tenemos los recursos, no tenemos las fuerzas suficientes para satisfacer las necesidades de todo aquel que nos salga en el camino. Y hablo de los pastores y líderes. Por eso necesitamos de cada uno de los miembros y que cada miembro tenga claro cuál es su don y dónde puede servir. ¿Cuántas veces hemos visto a individuos que han abarcado tanto que al final no pueden hacer bien ningún trabajo? Ahora ya no hablo solo de las cosas de la iglesia, hablo de quizás cualquiera de los trabajos de ustedes, seculares, o cualquiera de sus vidas. Quieren abarcar tanto que al final no pueden hacer nada. Todo sale mal. ¿Cómo se debe deleitar Satanás en lograr esto, en logros que tiene sobre las vidas de estas personas? Los ha inutilizado para la obra del reino de Dios. ¿Cómo necesitamos personas que entiendan el llamado de Dios en sus vidas? Hombres y mujeres que están dispuestos o que estén dispuestos a no desviarse del ministerio al cual Dios los ha llamado y saben cuándo decir no por el bien del reino de Dios también. Vemos que Satanás no solamente buscaba obstaculizar la obra distrayendo a los apóstoles, sino que también buscaba, como vimos en el versículo 1, crear división en la iglesia. No sé si lo han notado cuando han leído el versículo 1. Los primeros miembros de la iglesia pertenecían a dos tipos. Estaban los judíos de origen hebreo y los judíos de origen griego. Hoy en día todavía no se ha podido entender totalmente la diferencia entre estos judíos. Hay discusión entre los teólogos, entre los eruditos, pero quizás lo más sencillo, la diferencia más lógica, solo fuera la geográfica. Los judíos hebreos habían sido aquellos que habían nacido en Israel, que tenían una familia judía, nacida en Israel, mientras que los judíos griegos eran judíos de nacimiento, de raza, pero habían nacido en otras partes fuera de Israel, no solo en Grecia, sino en todo el Imperio Romano. Sin embargo, el problema que hay con esta distinción en estos versículos es el hecho de que, por ejemplo, Pablo era proveniente de Tarso. Tarso es un sitio que está fuera de Israel. Y él se consideraba, lo dice en su palabra, judío de judíos. Él era tan judío como cualquier judío nacido en Israel. Quizás pudo también haber sido la diferencia de idioma y de cultura. Debió haber muchos judíos en ese punto de la historia, en la iglesia primitiva, que no hablarían hebreo. Y habría un problema cultural, y habría un problema de razas quizás, había un problema de aceptación unos de otros en esa primera comunidad tan diversa, que me hace recordar tanto a nuestra maravillosa iglesia aquí en La Palma. Iglesia multicultural, iglesia internacional, iglesia en la que somos de tantos sitios diferentes. Pero tenemos un Cristo en común que nos hace ser hermanos y hermanas y nos hace ser parte de una misma familia. Eso es lo que tenían esta gente que aprender. Y era algo completamente nuevo. Quizás para ti es algo normal, quizás algo para ti que igual llevas mucho tiempo en una iglesia cristiana es algo común. Pero para esta gente judía era algo completamente radical, era revolucionario. ¿Cómo? Que tengo que aceptar a esos judíos que vienen de Grecia, de Roma, de Hispania, de Germania. No, esos no son judíos de verdad. Yo soy judío, ellos no. Y había distinciones, había problemas. Y aunque observaban las tradiciones de sus padres, quizás no habían mantenido su idioma, estaban influenciados por la cultura griega y por la lengua griega. Y tal parece por la historia que estos judíos griegos no estaban considerados dentro del mismo nivel que los judíos hebreos. Había problemas en la comunidad. Satanás había insertado ahí una semilla de odio y de separación entre ellos. Estos últimos se veían a sí mismos como los hebreos, como puros judíos. Habían resistido ante la influencia de los odiados culturas extranjeras y habían mantenido el idioma, la cultura de Abraham, Isaac y Jacob. Para ellos los judíos griegos pertenecían a una clase más baja. Como digo, Satanás, conociendo el corazón humano y conociendo la tensión que existía entre estos dos grupos, decidió usarla, infiltrarse para sacar su propia ventaja. Y todo parece indicar que los judíos estaban suministrando cada día comida, cada uno a los de su grupo. Y claro, los hebreos eran mayoritarios. Entonces tenían las mejores raciones, tenían las mejores porciones. Y que los otros judíos estaban siendo pasados por alto. Las viudas, los huérfanos, los más necesitados, no llegaban a la distribución de los alimentos. Y eso no era justo. Se hace importante que nos deshagamos de todo equipaje que haya pertenecido a la vida pecaminosa del pasado cuando entramos en la comunidad de la iglesia, en la comunidad del Señor, la comunidad de cuando eres cristiano. ¿Cuántas veces asuntos de nuestro pasado han regresado para atormentarnos como cristianos? Piénsalo un poco. Todos tenemos un pasado. ¿Cuántas veces ha venido nuestro pasado a atormentarnos y a bloquearnos como cristianos, como hijos de Dios? Y aquí descubrimos que la iglesia naciente necesitaba limpiarse de prejuicios y de orgullo, de todo prejuicio y de todo orgullo.
Todos los creyentes han venido a ser uno en Cristo. No debía existir más las distinciones sociales, como las de judíos, griegos y hebreos, pero estas personas todavía arrastraban sus antiguos prejuicios. Y me pregunto si tú y yo, si nuestra iglesia todavía arrastra ese tipo de prejuicios. Vamos a hablar más de eso más adelante. Pero Satanás conocía esta debilidad y decidió usarla para infiltrar la iglesia con diferencias, con luchas internas, con odio. A Satanás le encantaría hacer lo mismo con nuestra iglesia. Le encantaría y le encanta hacer lo mismo con nuestra iglesia. De hecho, ha tenido éxito en muchas ocasiones echando a pelear cristianos contra cristianos, aquí en esta misma iglesia, no te tienes que ir muy lejos. Asuntos absolutamente secundarios, como los doctrinales, entiéndame, los doctrinales secundarios, asuntos relacionados con la libertad cristiana, cómo vestir, cómo no vestir, los relacionados con las tradiciones de nuestra iglesia, es que esto siempre se ha hecho así. Esa frase es un top 5 de las frases de iglesia, ¿verdad? Es que eso toda la vida se ha hecho así. Y eso parece que es un mandamiento, parece. ¿Y en qué parte de la palabra está escrito eso? Que toda la vida se ha hecho así. A lo mejor toda la vida se ha hecho mal y no te has dado cuenta. Vamos a la palabra y vamos a ver cómo lo hacía Jesús. Entonces, si tenemos que cambiarlo, lo cambiamos. Si estás haciéndolo perfecto, maravilloso, pues lo seguimos haciendo así toda la vida. Pero porque toda la vida se ha hecho así, eso no es ley, eso no es dogma. Las preferencias personales que tienden a dividirnos como creyentes, a mí me gusta más hacerlo así, a mí me gusta más hacerlo así. Nuestro enemigo común sabe que si logra mantenernos peleados entre nosotros mismos con tonterías, con cosas pequeñas, nos inutilizará. Nos inutilizará. No le seremos útiles para nada a Dios. No le seremos útiles para nada al reino de Dios. Y que la obra de alcanzar este mundo nunca podrá ser lograda. La bendición de Dios no será quitada. Y al final dejaremos de ser útiles para Dios y para su reino. Las tácticas de Satanás, no te equivoques, no han cambiado mucho con el paso del tiempo. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano tampoco ha cambiado tanto. Tenemos mucha más ciencia, tenemos mucha más tecnología, nuestras vidas han cambiado en muchos aspectos, pero en nuestro corazón, la humanidad, como es el ser humano, es muy parecido y muy similar al de otras épocas y al de otros tiempos. Y él lo sabe. ¿Por qué habría de cambiar su táctica si la iglesia sigue cayendo en las viejas trampas? Lo que funciona no se cambia. Eso sí lo he aprendido bien con el tiempo. Vamos a leer el versículo 3 de este capítulo 6 de Hechos. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los apóstoles sabían que se debía hacer algo para resolver este problema. No podrían permitir que Satanás tomara la delantera. Y al percatarse que el ministerio de distribución de alimentos era un problema y les alejaría de su llamado porque tenía que hacerse, porque la gente tenía que comer para luego poder escuchar la palabra, tenían primero que comer, tenían que cubrir sus necesidades físicas para luego las espirituales. Al percatarse de eso, los apóstoles recomendaron a la iglesia a que se escogiese a 7 hombres, a 7 personas de entre ellos para que se ocuparan de esa responsabilidad. Fíjate una cosa que también, no sé si te has fijado, que es algo que hacemos nosotros como iglesia. Nosotros somos una iglesia asamblearia. ¿Eso qué quiere decir? Que las cosas importantes se deciden en asamblea. No las decido yo, dictatorialmente como pastor. Yo lidero, yo propongo, yo tomo la delantera, yo transmito visión, yo transmito misión, yo les propongo cosas, les planteo retos, les ayudo y les capacito en la medida de mis posibilidades para conseguir esos retos. Pero ustedes me tienen que acompañar como iglesia. Ustedes tienen que tomar la decisión de seguir, a mí no, seguir a Cristo, porque ustedes han tomado la decisión de que yo soy un servidor de Cristo y que Cristo está guiándome a mí. Pero como asamblea decidimos cosas. Y fíjate que los apóstoles eran apóstoles. Habían estado con Cristo 3 años. Habían estado con Él, durmiendo con Él, viviendo con Él. Tenían una autoridad tremenda. Pero no dijeron, no, elíjanlo ustedes. Ellos dijeron, los apóstoles dijeron, no, lo van a elegir ustedes. Porque van a tener que ser personas de autoridad y que van a tener que tener autoridad para ustedes. Por eso nosotros elegimos a nuestros cargos de forma democrática. Por eso nosotros elegimos nuestros cargos y tomamos nuestras decisiones de forma asamblearia. Porque es bíblico y porque en este capítulo 6 de Hechos vemos un ejemplo de ello. Al percatarse de eso, recomendaron a la iglesia, como digo, que escogiera a 7 hombres, 7 personas
para que ocuparan esa responsabilidad. Estos hombres, estas personas se convertirían en los primeros diáconos de la iglesia primitiva. Su papel era servir de manera práctica a la iglesia, y eso es lo que hace un diácono. La palabra diácono es servidor, y no es otra cosa. No es algo de lo cual envanecerte o llegar a la vanidad, sino todo lo contrario, es para sentirte orgulloso de servir, de ser un servidor. Noten que a pesar de que estos hombres y mujeres se encargarían de servir a la iglesia en asuntos prácticos, no se obviaba el hecho de que debían ser hombres y mujeres espirituales. No se trata de simplemente buscar a gente práctica, gente que tuviera ciertas cualidades que sirvieran a la iglesia. Pues necesito un fontanero, necesito un carpintero, necesito un ingeniero. No. Se trata de que fueran personas que pudieran funcionar a nivel práctico, pero sobre todo que fueran personas espirituales. Estos candidatos, ¿qué necesitaban? Según lo que hemos leído, estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podía saber la iglesia? ¿Cómo pueden ustedes saber como iglesia? ¿Cómo puedo saber yo como pastor que alguien es una persona llena del Espíritu Santo? Sus frutos, dicen por ahí. Hasta ese punto de nuestro recorrido por el libro de los Hechos hemos visto varios aspectos que indican esto. Vamos a repasar algunos con lo que hemos visto hasta ahora del libro de los Hechos. Luego, en el resto del libro vamos a ver muchas más cosas, pero vamos a ver lo que el Señor nos ha enseñado por ahora. En primer lugar, Jesús le dijo a los apóstoles en Hechos 1:8 que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, iban a ser sus testigos. Esta es la primera prueba. ¿Quieres saber si una persona está llena del Espíritu Santo? Pregúntate qué tipo de testimonio está dando esa persona acerca de Jesús. ¿Resaltará en un grupo la vida de esa persona como un testimonio vivo de Jesús? Entonces está lleno del Espíritu Santo sin duda. Si no, pues públicamente por lo menos no lo ha demostrado, aunque lo esté. En segundo lugar, vemos en el libro de los Hechos que cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia, ¿se acuerdan de esa predicación que hice? Las prioridades comenzaron a cambiar radicalmente. Los que estaban llenos del Espíritu Santo habían dejado de ser egocéntricos, habían dejado de pensar en sí mismos para comenzar a preocuparse por los intereses y las necesidades de los demás que les rodeaban. Y no solo de los cristianos, sino de todos los demás, el prójimo. Experimentaron especialmente un amor sobrenatural hacia cualquier hermano o hermana necesitado. Ya no les interesaba acumular riquezas para sí. Decía que vendían sus propiedades y las repartían entre los necesitados de la iglesia para que nadie tuviera necesidad. ¿Desean saber si una persona está llena del Espíritu Santo? Observen la manera en que esa persona trata a sus hermanos en Cristo. Miren cómo esa persona maneja sus recursos. ¿Se ve que muestra interés en los demás? ¿Se evidencia el amor de Cristo en él o en ella? Entonces, puedes estar seguro de que esa persona está llena del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, nos damos cuenta en el libro de los Hechos hasta ahora que aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo mostraban un denuedo, y como les dije, la palabra denuedo es una palabra rara, significa valor, valentía. Tenían un valor, una valentía, pero no en cualquier nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús para ellos tenía poder, porque lo habían conocido de verdad, lo habían visto cara a cara, habían visto su poder en sus vidas y decían, con este poder, ¿quién puede hacerme nada en este mundo? ¿Qué pueden hacer? ¿Matarme? Si tengo vida eterna, no pueden hacerme nada. En la pasada predicación vimos que los apóstoles no temían a lo que la gente pudiera hacerles o decirles. Y nosotros nos morimos de miedo porque se pueden reír de nosotros por identificarnos como cristianos. ¿Qué clase de hijos de Dios somos? ¿Qué nos importa lo que la gente piense de nosotros por decir que creemos en el Dios de las Escrituras? Por decir que somos hijos de Dios, por decir que somos cristianos. Ellos se levantaban en el nombre de Jesús y arriesgaban hasta sus propias vidas por su causa. Les interesaba más ser obedientes al llamado de Cristo que ocuparse de su propia reputación. Les daba igual lo que la gente pensara de ellos, lo que dijeran. Si su obediencia requería dar su vida por el Señor, entonces ahí estaban ellos. Estaban dispuestos a aceptarlo. ¿Se acuerdan de la última predicación que hice? Volvían una y otra vez, salían de la cárcel y volvían al templo. Les amenazaban, no vuelvas al templo, volvían al templo al día siguiente. Eran como masoquistas, era como, si sabes lo que te va a esperar. Lo sabían perfectamente, pero volvían porque sabían que tenían que obedecer a Cristo y no a esos hombres que les amenazaban. ¿Desean saber si una persona está llena del Espíritu Santo? De nuevo,
Pregúntate si esa persona está dispuesta a arriesgarlo todo por obediencia a Jesucristo. ¿Estaría esta persona dispuesta a abandonar todo por causa de Cristo, sacrificando así el orgullo, la reputación, para ser obediente? Si la respuesta es sí, ten por seguro que esa persona está llena del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles le pidieron a la iglesia que escogiera hombres y mujeres que se supiese que estaban llenos del Espíritu Santo, en realidad lo que estaba pidiendo era que la iglesia escogiese a hombres y mujeres que hubieran mostrado en sus vidas las cualidades antes mencionadas. Démonos cuenta de que la iglesia no buscó hombres o mujeres que con el tiempo pudieran mostrar dichas cualidades. Esas características ya debían estar presentes en sus vidas. El diácono o la diaconisa no debe ser tan solo alguien que esté lleno del Espíritu Santo, como también hemos leído, sino que tenía que existir una diferencia, sino que tenía que tener sabiduría. Tenía que estar lleno de sabiduría. ¡Ay, sabiduría! El otro día estaba hablando con unas hermanas y decían que le pedían al Señor paciencia. Y yo decía, ten cuidado con lo que le pides al Señor, porque pedir paciencia es pedir pruebas, porque dice la palabra que la paciencia viene por la prueba. O sea, cuando le pides paciencia, le estás pidiendo que vengan pruebas a tu vida. Tú mismo. Ten cuidado con lo que pides, porque Dios da a sus hijos lo que les pide, lo que sus hijos le piden. Y yo dije, más bien pide sabiduría. Más bien pide sabiduría para poder afrontar la prueba, que la prueba igual hasta llegará sin pedirla. Sabiduría. Sabiduría no es conocimiento intelectual. Sabiduría no es saberse la Biblia de pe a pa. Sabiduría no es entenderla o tener un montón de teología en la cabeza y saber expresarla aquí de forma elocuente. La sabiduría se relaciona con cómo aplicas ese conocimiento a tu vida real. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cuál era el papel de esos diáconos? No era tratar con los asuntos prácticos y básicos de la iglesia primitiva. No se hace que estos hombres no necesitarían solamente el conocimiento de la verdad, que lo tenían, sino también la aplicación de esa verdad en los asuntos prácticos de la vida de la iglesia. El Señor te está llamando a ti, a cada uno de nosotros, a servirle. Como dije antes, cada uno de ustedes tiene un don, como mínimo uno. Seguramente tienen más de uno. Seguramente todos tienen más de uno. Porque el del servicio ya deberíamos tenerlo todos. Pero todos tenemos más de uno. Pero quiere que lo apliques con sabiduría. Quiere que le pidas sabiduría. Y quiere que lo apliques de forma práctica en tu vida, con sabiduría. Leemos el versículo 4. Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjate, entre tanto los apóstoles se enfocaban en el ministerio espiritual de la palabra, los diáconos llevarían adelante la iglesia en la aplicación práctica de la palabra y en el quehacer diario de la iglesia. Y esto era muy importante, ¿por qué? Porque así los líderes, los pastores, ponle el nombre que tú quieras, podían centrarse en esto. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjate que aquí ha hablado antes del ministerio de la palabra, lo ha hablado varias veces, he insistido y he hecho mucho hincapié en eso porque es la piedra fundamental, pero aquí introduce algo muy importante, la oración. La oración. No se pueden imaginar las reuniones de pastores a las que voy, en las que a veces casi es un grupo de terapia de pastores, en los que nos desahogamos, decimos nuestras luchas también, porque las tenemos, nuestras necesidades, porque también las tenemos. La oración es algo importantísimo en nuestro ministerio. Primero hay que orar por nosotros y luego orar por la iglesia. La iglesia tiene que orar por la iglesia también. Y es facilísimo, es tremendamente fácil descuidar el ministerio de la oración. Porque es, como siempre digo, es algo antinatural para el ser humano. ¿Es antinatural para el ser humano? Lo siento, es así, no tengo otra forma de explicarlo. Es antinatural que tú en tu vida ajetreada de repente te pares, tomes un tiempo de silencio en este mundo tan ruidoso, tan activo, tan de redes sociales, tan de pantallas, te apartes de todo y hables con un ser invisible, pero que es real y que existe, y que te está escuchando y que te está hablando también. Es algo antinatural, es sobrenatural. Entonces es algo tan importante y es una herramienta tan importante y tan necesaria que muchos la descuidamos, y eso es una tragedia. Por eso,
estos apóstoles, estos discípulos, querían buscar personas sabias, llenas del Espíritu Santo, con ganas de servir, para que les descargaran de trabajo práctico, para poder centrarse en eso, porque sabían que la iglesia crecería si ellos tenían más tiempo para orar. Si un pastor tiene cada vez más tiempo para orar y para prepararse la predicación de la palabra, y no solo aquí el domingo, sino ustedes no tienen ni idea de las oportunidades que el Señor me pone durante la semana de predicar su palabra de una u otra forma. Y muchas veces no me siento del todo preparado porque somos seres humanos, tenemos días buenos, días malos, días regulares y días peores. Pero el Espíritu Santo nos capacita. Pero ¿qué haríamos si tuviéramos de verdad tiempo para perseverar, para persistir en la oración y en el ministerio de la palabra? Ustedes estarían mejor formados, ustedes estarían más preparados y la iglesia estaría mejor armada para edificar a otros, para llegar a otros y para crecer. Eso es lo que está diciendo aquí los apóstoles a la iglesia. Vamos a leer los últimos versículos del 5 al 7. Y dice: agradó la propuesta a toda la multitud, a toda la asamblea, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 7 hombres fueron escogidos ese día. Estos fueron ordenados al ministerio por la imposición de manos por parte de los apóstoles. Todo esto trajo como resultado que la palabra de Dios se propagase. La obra de Dios continuaba a pesar de los esfuerzos incansables de Satanás por detenerla, por destruirla. Hasta un gran número de sacerdotes judíos dice que en particular llegaron a conocer al Señor. Gente que tenía la verdad pero no la había entendido, gente que tenía la verdad pero la había tergiversado, gente que había visto a su Mesías cara a cara y no lo había reconocido. Solo por el ministerio de la palabra de los apóstoles, solo por el ministerio de la oración, solo por ese ministerio maravilloso de los diáconos apoyando a esos apóstoles pudo producirse esto. Los esfuerzos de Satanás fueron echados por la borda porque el pueblo de Dios entero se levantó, buscó primero la voluntad de Dios en la vida de la iglesia y los apóstoles no querían ser desviados del llamado que Dios les había dado. Fueron valientes y quisieron asumirlo. Enseguida trataron de resolver el problema de los judíos griegos. Ellos pudieron haber escogido ignorar tales controversias. Podían haber mirado para otro lado, haber dicho, esto son tonterías, vamos a dejar que la cosa siga así y ya se arreglará. Pero no permitieron que el enemigo triunfara, no permitieron que prejuicios del pasado, prejuicios raciales, sociales, culturales, se interpusieran en su responsabilidad ante Dios. Satanás estaba amarrado de pies y manos ante una iglesia llena del Espíritu Santo como esta. ¿Es nuestra iglesia una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Hemos amarrado al enemigo porque estamos llenos del Espíritu Santo y queremos ser cada día más llenos de Él? Voy a hacerte unas preguntas para terminar. Quiero que las pienses en esta semana. ¿Cuáles son los dones que el Señor te ha dado? No sé si te lo has preguntado alguna vez. Si no lo has hecho nunca, hazlo ahora. Si te lo has hecho otra vez, vuelve a hacértela, esa pregunta. Si ya estás sirviendo al Señor, pregúntate si estás sirviendo donde tienes que servir o tienes que cambiar. No pasa nada. No pasa nada por cambiar. Si es una cosa que te viene de verdad del Señor. Y si es para seguir sirviéndole en otra área. Si es para quedarte parado y bloqueado o no. Otra pregunta que te hago. ¿Cómo estás usando esos dones para su gloria? ¿Cómo estás usando esos dones aquí en la iglesia o en tu familia, en tu trabajo, en tu vida diaria? ¿Cuáles son las cosas que te distraen a la hora de usar tus dones? Eso es otra buena pregunta que nos deberíamos hacer todos. ¿Qué cosas nos distraen a la hora de usar y de poner en práctica tus dones? Quizás te da vergüenza venir a hablar conmigo y decir que quieres servir al Señor en algo, en un área. Pues eso ya, por favor, piérdelo ya. Mi puerta siempre está abierta para hablar contigo de eso y de cualquier otra cosa. Ven a hablar conmigo. Por favor, no caigas en esa frase que he escuchado mucho y sé que lo hacen por amor a mí, pero no caigan en esa frase de es que he querido hablar contigo, Josué, pero como estás tan ocupado, no quería molestarte. No caigan en esa frase, por favor, no caigan en esa actitud.
puedo estar muy ocupado, pero no puedo estar tan ocupado para no hablar con ustedes, y menos para hablar con ustedes de sus dones, menos para hablar con ustedes de su servicio. Estoy aquí para eso. He venido aquí para eso. He venido a La Palma para eso. El Señor me ha traído aquí para eso. Es mi llamado, es mi trabajo, y no voy a renunciar a Él. Voy a hacerlo. Si el Señor te está llamando a hacer algo en la iglesia, o si el Señor te está llamando a servirle, pero no tienes la más remota idea de dónde, ven a hablar conmigo. Ponlo en oración. Vamos a ponerlo en oración juntos. Vamos a hablar. Pero no quiero a ningún calientabancos en esta iglesia. No quiero llenar la iglesia de calientabancos. Prefiero quedarme con la mitad de los que están aquí ahora, pero que estén activos, que estén llenos del Espíritu, o que tengan ganas de estar llenos del Espíritu, que digan, Señor, quiero que me llenes del Espíritu Santo, quiero que me uses en tu obra, quiero que me uses para el engrandecimiento de tu reino, quiero que me uses para darte gloria en mi vida, quiero que quites todo lo que me distrae, quiero que quites todo lo que hay en el camino que me entorpece para hacer lo que tú quieres que haga. Y te voy a decir una cosa, yo te voy a ayudar en ello. Y una cosa mucho más importante, el Señor Jesús te va a ayudar en ello. Pero tienes que dar un paso. Da ese paso. Pídele al Señor que ayude a tu iglesia a sobrellevar las diferencias existentes entre los miembros. Viejas discusiones, viejas diferencias, viejos problemas. Es que hace años este me hizo esto, me hizo lo otro y ya no hablo con él porque, por favor, seamos maduros en el Señor. El Señor nos ha perdonado tantas cosas. Tú no puedes perdonar a tu hermano o a tu hermana algo que te hizo hace años. Perdona, pasa página, cierra heridas. Pídele al Señor que te ayude a cerrar heridas. Oremos por el liderazgo espiritual de nuestra iglesia. Pidámosles al Señor que les dé sabiduría para tratar los numerosos asuntos que surgen dentro de la vida de la iglesia cada día. Pidámosle al Señor que nos dé un liderazgo espiritual que demuestre las cualidades que se han enumerado en esta predicación, que no son pocas y no son poca cosa. Pidámosles al Señor todos sabiduría, gracia, misericordia, y que nos deje claro cuál es nuestro don y cómo queremos ponerlo en práctica. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a su palabra. Voy a invitar al grupo de alabanza a tener la última alabanza y les invito a que nos pongamos en pie para entonar esta alabanza. Amén. Hemos sido un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen, que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre, Señor. Danos tus fuerzas para luchar, Señor.
Oramos y después tenemos la bendición final. Amén. Padre amado, te damos gracias por este día maravilloso, Señor, en el que tú nos has traído tu palabra, en el que tú te has manifestado en nuestras vidas, Señor. Toca nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a buscar tu dirección en todo tiempo, saber cuáles son esos dones maravillosos que tú has sembrado en cada uno de nosotros, Señor. Despiértanos y sobre todo danos ese compromiso hacia ti, Señor, esa entrega de dar, aunque sea ese pasito, como decía el pastor, de acercarnos y decir: ayúdenme a encontrar mi don si es que no lo has encontrado, Señor. Sé tú el que toques las vidas, el que te manifiestes esta semana, esta noche, durante todos estos días en nuestras vidas, y ayúdanos a saber si realmente estamos en el lugar que tú quieres que estemos al servicio, Señor. Te doy las gracias por tu palabra, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y te doy gracias también por los que nos siguen en YouTube, Señor. Bendíceles y quédate con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y la bendición final la tenemos en Gálatas 6:18. Dice así: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Que tengan una semana bendecida, que el Señor les bendiga y bueno, no se vayan corriendo, compartan uno con los otros. Amén.